Ahora sí, grabando. Genial. Vale, pues te vamos a hacer unas preguntas. Primero hablaremos sobre tus estudios, tus inicios, luego sobre Ujú, el fútbol, luego sobre tu paso por YouTube y luego más ujú. sobre periodismo. Empezamos con una Vale, pregunta, perfecto. sí, empezamos por una pregunta muy básica. ¿Qué estudiaste? Bueno, estudié periodismo en la Complutense, empecé en 2010 y el título lo saqué en 2018 porque fui dejando la carrera, volviendo y demás. Pero bueno, en 2018 saqué el título. Y cuando eras un adolescente, bueno, estudiando la carrera de periodismo, ¿cuáles eran tus ejemplos a seguir? Pues particularmente no tenía muchos ejemplos a seguir, sí que periodistas a los que admiraba, por ejemplo Gaby Ruiz, que se le veía mucho en la televisión, ahora ya pasó a parte técnica del fútbol y dejó de su lado periodístico. Gaby Ruiz me gustaba mucho, Maldini, que creo que como muchos nos servía de referencia, pero no tenía como un referente claro. También pues, al final seguía sobre todo los de la televisión de pago, que creía que hacían mejor periodismo y al final creo que lo hacen mejor periodismo deportivo, pero no tenía uno claro. Me gustaban todos y los programas que se hacían, Fiebre Maldini, programas así, la verdad que los seguía bastante. Después de de tus años que has estado en el periodismo, ¿qué consejos le darías a los estudiantes que estamos estudiando ahora periodismo? Pues moverse desde el primer día. La carrera puede estar bien para el día de mañana, pero hay que hacer prácticas y no solo prácticas en medios tradicionales, sino también ser autodidacta, aprender, porque ahora mismo el periodismo es 360, tienes que aprender pues, todas las tecnologías, aprender a editar audio y, y aunque sea proyectos propios, personales, incluso ponerte a editar piezas sueltas, aprender por tu cuenta, porque en base a mi experiencia en la carrera no me enseñaban del mundo digital. No sé, luego habrá otras carreras que a lo mejor sí que formen mejor en ese aspecto. Mi carrera estaba bastante anquilosada, se daba un periodismo como en los 90, tocaba en Internet de forma tangencial y no servía para mucho. Servía para tener un título que a mí particularmente a día de hoy no me lo han pedido en ningún sitio, ni lo he necesitado. Lo tengo para el día de mañana, nunca se sabe, pero yo lo que aconsejo es moverse y ser un periodista 360. Claro, sí que es verdad, bueno, la siguiente pregunta va un poco sobre esto, que claro, te enfocan la carrera de un marco teórico, pero en cambio no te enfocan del marco práctico que al día de mañana te vas a encontrar en una redacción o donde sea. Entonces, claro, cuando dices, hostia, vamos a iniciar un canal de fútbol donde hablar de lo que queramos, ¿cómo surgió la idea? Pues precisamente como no nos daban las bases para aprender periodismo en esta era, desde primero de carrera justo me empecé a juntar con amigos, fundamos una web, luego empezamos a hacer colaboraciones en radios locales de Madrid, evidentemente sin cobrar ni un duro, lo cual es una pena, pero sin cobrar ni un duro sí que es verdad que nos formamos, aprendí mucho más de radio en una semana que estuve en una radio local que en todo un cuatrimestre, o sea, que haciendo una semana de radio aprendía mucho más que en un cuatrimestre, pero evidentemente muy precario el trabajo. Eh, y el proyecto de YouTube surgió, pues teníamos diferentes proyectos por nuestra cuenta, ya te digo, una web, luego conocí a Juan y tenía una revista, entonces entré yo en la revista con él, una revista digital, y a partir de ahí, de que surgieran proyectos personales y ir moviéndome, decidimos intentar YouTube. Primero fue en casa de Juan, con Juan y con Guille, mis compañeros en Campeones, que empezamos a formar pues como un proyecto, justo antes he comentado Fiebre Maldini, que era como referencia para nosotros, algo parecido. Es verdad que no conocíamos la plataforma de YouTube, cometíamos errores, los tiros de cámara no eran buenos, entonces hicimos esas probaturas y a partir de ahí nos enteramos que habría una productora en Madrid que podía solventar las carencias técnicas que teníamos y surgió el canal de Campeones. Gracias a nuestra iniciativa tuvimos unas reuniones con ellos, les gustó que nosotros pusiéramos la parte de pues, los conocimientos, guionización de contenido y ellos la parte de realización del contenido, edición. Entonces llegamos a un acuerdo, surgió Campeones esto a finales de 2014, a principios de 2015 comenzamos a emitir y la verdad que cómo crecimos y el crecimiento derivado después no lo esperábamos. Era un proyecto más para intentar hacer periodismo por nuestra cuenta y de repente se convirtió en nuestro trabajo. Mm. ¿Y cómo conociste a Guillermo González y a Juana Roita?
A Guille le conocí precisamente en la carrera. Guille estudiaba conmigo, iba a otra clase y, como he comentado antes, en primero de carrera empezamos una web de periodismo deportivo que hablamos de diferentes medios y justo yo creo que fue en segundo, un amigo me dijo, oye, conozco a un chico en mi clase que también le gusta el fútbol internacional, tal, te lo voy a presentar y entra en la web con vosotros. Recuerdo que además entre clase y clase me presentaron a Guille. De primeras era yo el que le guiaba en la web, hacemos esta clase de artículos, tal, no sé qué, si te parece bien, empezamos por ahí. Entonces, Guille y yo empezó una relación profesional, aunque íbamos a la misma carrera, pero no a la misma clase. Y luego Guille conoció a Juan a través de Kaiser Magazine. Guille empezó a colaborar, a hacer artículos con Juan. A raíz de que Guille conoció a Juan, me recomendó a mí. Entonces comenzamos a trabajar los tres con otros compañeros. No éramos nosotros tres solo en la revista, éramos bastante gente, pero poco a poco nos convertimos en los tres encargados de la revista, más o menos. Juan como fundador y Guille y yo, pues al final como jefes de redacción, podríamos decir. Entonces acabamos todos los meses la revista en formato digital y ahí empezó la relación. Juan y yo no íbamos a la misma carrera, fue una relación profesional desde el primer día. Y la idea de Kaiser Fútbol, ¿cómo surgió? Pues también al hilo de lo que estaba comentando, de esa falta de oportunidades, de movimiento, Juan decidió en su carrera, con compañeros de la universidad, pues hacer un proyecto propio, independiente, y ahí surgió la idea de Kaiser. Fue idea suya, yo entré pasado año y medio, 2 años de que la fundase, y yo es verdad que en la web de primeras no tenía mucho papel, mi papel era más en la revista, también pues escribía algún artículo, algún reportaje, pero era más secundario, y entré con la idea de crear un proyecto audiovisual que de primeras lo llamamos Kaiser TV, y ya te digo, lo grabábamos en casa de Juan con medios muy precarios. De hecho, recuerdo no teníamos trípode y usábamos una pila de libros para colocar la cámara encima, o sea, cositas así, pero nos sirvió de formación para ver lo que queríamos, para también coordinarnos entre nosotros, que luego cuando llegamos a campeones pues ya teníamos más soltura entre nosotros, que eso también es importante, aunque ahora veo vídeos antiguos y digo, joder, la verdad que tenemos una seriedad o una forma de hacer periodismo que nos ajustaba mucho a YouTube de primeras, pero bueno, eso fuimos aprendiendo poco a poco y nada, fue un poquito así todo. Ahora has estado hablando sobre campeones y ahora no, ya no nos vemos en campeones. ¿Qué pasó? Pues es complicado de analizarlo de campeones, como digo. Había una empresa detrás que era la que hacía la edición, la realización del contenido, y luego Juan, Guille y yo, que éramos presentadores, guionistas y encargados un poco de la línea editorial, de qué salían los vídeos y qué no. Es verdad que siempre tuvimos libertad en la línea editorial, pero poco a poco comenzaron a surgir fricciones entre las partes, y llegó un punto de no entendimiento entre las partes, que la empresa consideraba una cosa, nosotros considerábamos otra, y así pasó que tuvimos que abandonar el proyecto, muy a mi pesar, pero tuvimos que abandonar el proyecto. Y después viene otro de tus, bueno, gran proyectos, charlas de fútbol. ¿Cómo recuerdas tu paso por allí? Pues la verdad con cariño. Precisamente hubo un tiempo que coexistieron campeones y charlas de fútbol, ya había puntos de fricción con esta empresa, entonces decidimos hacer un proyecto completamente nuestro, desde el punto uno, que nos pasamos también nosotros de la realización y la edición. También empezamos en la casa de Juan a grabar, luego estuvimos en una agencia y luego ya por nuestra cuenta, con nuestra propia oficina, y fue muy estimulante de primeras, pues entrar en todos los procesos. Es verdad que habíamos aprendido ya a editar vídeo y a hacer este tipo de cosas, edición también de audio, y es verdad que de primeras pues esa motivación del aprendizaje. Sí que es cierto que yo personalmente tras 2 años no me veía todos los días ahí, continuando con ese trabajo, y por eso abandoné el proyecto hará año y medio más o menos. Después de tu paso por charlas de fútbol, ¿cuál es el mejor recuerdo que te viene a la cabeza? Muchos, la verdad. Si tengo que decir uno, pues quizás el Mundial de Rusia, por la primera vez que viví un Mundial y grabar allí, pues la verdad que... Y además recuerdo que creo que grabamos para campeones y para charlas, si no me equivoco, porque fue ese tiempo que coexistían ambos canales, mientras nosotros presentamos campeones, claro. Y recuerdo eso, las grabaciones en Rusia, luego muchos momentos de oficina, ese Mundial sobre todo, porque cuando estábamos en Madrid pues quedábamos para ver todos los partidos, grabar a posteriori. También recuerdo cosas cotidianas del día a día, jornadas de Champions, que nos quedábamos ahí hasta las 12 de la noche, no sé, que pedíamos unas pizzas, veíamos los partidos y comentábamos después para subirlo a YouTube y que saliera el vídeo a la hora.
cosas cotidianas del día a día del trabajo con Diego, Javi, Juan, Guille y conmigo en este caso. Y perdón, Oriol, pero ¿cómo es cómo es cubrir un mundial? Eso es una cosa que... Pues la verdad es que tuve la suerte de ir a 2 partidos, al España-Portugal y al España-Rusia, y es alucinante. Hay cosas que no se ven en la televisión, como que al final no va tanta gente aficionada a ambas selecciones, digamos, sino que esto es para gente muchas veces adinerada, que se ha podido permitir Claro. ese viaje, gente de todo el mundo. Entonces ves un poco una diferencia palpable entre gente que se puede permitir ir a un mundial y gente que no se puede permitir ir a un mundial cuando le gustaría más a esta segunda gente que le da igual solo por decir que ha estado en un mundial. Entonces no noto la pasión que noto en una jornada de liga habitual. La gente que va a un partido de liga de su equipo habitualmente pues es más del equipo. En el mundial notaba más ese postureo, si podemos llamarlo así, de bueno, voy a un partido del mundial, pero me da igual lo que pasa en el rectángulo de juego. Pero luego evidentemente pues estadios muy modernos, todo lo que envuelve. Sí que recuerdo que justo pues, en Rusia, en un mundial, había mucha burocracia, tenías que rellenar muchos papeles, estar mucho tiempo con el pasaporte. Además, para colmo, perdí el pasaporte en Rusia, así que tuve que estar de consulados, de aquí para allá, me tuvieron que hacer un salvoconducto para volver a España. O sea, unos jaleos, recuerdo esos jaleos, pero también recuerdo pues ir por las calles y encontrarte a gente uruguaya, argentina, en el aeropuerto de Moscú, gente de todas partes del mundo con la camiseta de su selección, y eso sí que es algo que te imaginas, pero hasta que lo ves no lo disfrutas así. Y otra pregunta, bueno, relacionada con el mundo de YouTube. Mucha gente, claro, se pregunta, hostia, estas personas que tienen éxito en YouTube, ¿realmente solo pueden dedicarse a vivir de eso o realmente tienen algo más? Nosotros llegó un momento que sí, que vivíamos completamente de YouTube. De primeras había que coordinarlo con otros ingresos. Yo recuerdo cuando empecé con Campeones era becario en Eurosport. De hecho, Guille también era becario en Eurosport. Estábamos pues trabajando en Eurosport y cuando no podíamos por las mañanas, a lo mejor si tenía turno de tarde, por las mañanas grabábamos Campeones y cosas así. Y se iba coordinando. Es verdad que ya llegó un momento que llegamos a acuerdos con marcas que nos permitieron pues, dejar nuestros trabajos y dedicarnos exclusivamente a ello. También, gracias a eso, tener más tiempo para pensar en mejores vídeos, mejor contenido, cuidar más las redes sociales, al final hacerlo tu trabajo. Actualmente todavía mi sustento viene de YouTube por un acuerdo que tengo con Mau, pero es verdad que ya no es tanto el peso que tiene. Ahora cambio radical. ¿De dónde viene tu afición al Atlético de Madrid? Pues no te sabría decir. Yo empiezo a ver fútbol a finales de los 90, a principios del siglo XXI, y mi padre es del Atleti, pero no es tan apasionado. Yo recuerdo que no se veía todos los partidos del Atleti en casa, tampoco teníamos televisión de pago, pues a lo mejor si echaban el partido de sábado a las 10 de la noche, que era en abierto y jugaba el Atleti, pues sí que mi padre lo veía y iba con el Atleti, pero él siempre me dice que le adelanté muy rápido en la pasión por el Atlético de Madrid. Y yo recuerdo pues eso en el colegio, que hacía la colección de cromos, yo que sé, que luego veía Estudio Estadio, los resúmenes, y poco a poco me enganché. Para mí hubo un momento clave, que ahí también es cosa de mi padre, que me hizo abonado la primera temporada de la Leti en segunda. Yo me hice de la Leti en segunda, siempre lo digo, que digo, cuando se habla de una aficionado de la Leti, yo los primeros partidos que vi en mi vida fueron de segunda división, y recuerdo además una Leti Sevilla, partidos así que ahora a gente de nuestra generación le dicen una Leti Sevilla en segunda división y no se lo cree. Pues recuerdo esos partidos contra el Badajoz, unas fiestas tremendas, y el ambiente que había en el Vicente Calderón. Yo al final ahí me hice muy del Atlético de Madrid con el ambiente del Vicente Calderón. Y este año, claro, el Atlético ha empezado muy bien la liga, se ve que en la Champions, bueno, excepto el partido contra el Bayern que pinchó, ¿cómo ves? Claro, Joao Félix ha aumentado su nivel, añadido el fichaje de Luis Suárez. ¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves capaz de levantar algo este año? A ver, yo lo veo con bastante motivación porque cuando empieza la temporada había ciertas dudas, como todas las temporadas suele ser habitual, y es verdad que el bajón evidente de Barcelona y Real Madrid y por contra
el Atlético de Madrid haya mejorado el nivel con respecto a la temporada pasada. Es verdad que ya se veían ciertas cosas al final de la temporada, ya después de la pandemia, de esa cuarentena, el Atlético de Madrid tampoco pierde ningún partido en Liga. Sí que es cierto que le elimina a Leipzig en Champions, pero sí que en Liga empieza a mostrar ciertas cositas, y cuando empieza la temporada, la verdad, con bastante motivación. Es verdad que el Atlético de Madrid lleva 8 partidos y todavía le falta más de 3/4 de temporada para decir si es candidato claro al título. Ahora mismo, a día de hoy, junto a la Real Sociedad parecen los dos candidatos, pero es que queda muchísimo y creo que podría ganar la Liga, pero ahora mismo es muy complicado predecirlo. ¿Cuál es tu opinión cuando se hizo el nuevo Wanda Metropolitano y se derrumbó completamente el Calderón? ¿Qué te pareció? Pues la verdad es una pena, porque se cargaron la esencia de lo que era el Atlético de Madrid. El Mm. Vicente Calderón estaba muy cerca de la Latina, con Madrid Río al lado, tenía muchísima vida, los bares de alrededor. Las previas del Vicente Calderón para mí son únicas, y también me engancharon al club, me hicieron del Atlético de Madrid. Ahora el Wanda Metropolitano está a las afueras, es muy frío, no hay como esa pasión previa, o no quedas como horas antes. Yo recuerdo partidos que quedaba 5 horas antes del propio partido para estar con mis amigos alrededor del estadio y esas fiestas, y ahora en el Wanda Metropolitano es mucho más frío. Es un estadio más moderno, más capacidad, pero para mí el Vicente Calderón tenía un encanto que al menos de momento no lo puede igualar el Wanda Metropolitano. Será todo lo moderno que se quiera, pero yo creo que se podría haber reformado el Vicente Calderón, haberlo hecho un poquito más grande y no haberlo movido, pero ya sabe cómo funciona la especulación y quién tiene intereses en determinadas cosas, y quién gana dinero con mover de un estadio a otro y con esas obras. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque mi padre es del Atlético también y de ¿Mm? pequeño fui al Calderón y hace 2 años o 3 fui al Wanda y se nota mucho la diferencia que hay entre, bueno, en el Calderón se bebía, en las afueras se bebía mucho más que en el Wanda. Se vivía y se bebía. Sí, también, bueno, yo era pequeño, aún no podía. Y un poco en relación a la pregunta que te ha hecho, bueno, mi compañero antes, claro, es un Uh-huh. poco el fútbol post pandemia, ¿no? Lo de que todo es más frío, todo, claro, sin público. ¿Cuáles son tus opiniones sobre el fútbol ahora sin público, que lo tenemos ver por la tele sí o sí? A ver, justo también me ha pillado a mí en una etapa un poco cambiante. He dejado de vivir en Madrid, entonces yo ya no iba tanto al estadio. De hecho, recuerdo mi último partido en un estadio fue el Athletic Juve de fase de grupos de la temporada pasada, que acabó 2-2 con gol de Héctor Herrera en el último minuto. O sea, yo ya llevaba bastante sin ir asiduamente al estadio. Eh, y es verdad que es mucho más frío. Lo comentaba justo el otro día con mi padre, que vimos un partido del Athletic juntos, y que esos detalles de cuando el partido está aburrido, pues saber qué canta la afición o qué está pasando, no es lo mismo ni siquiera por la televisión. Es decir, por la televisión es más entretenido que haya público que no haya público. Imagínate en el estadio, que en el estadio al final todo es una fiesta, estás pendiente de otros detalles, ya si vas como visitante es más fiesta todavía, porque estás conociendo otra ciudad, estás yendo a otro campo. Entonces, es una situación que nadie tiene la culpa, que es lo que hay, pero es verdad que vuelven el futuro no es frío, pero es que hay varias cosas también, la aplicación para mí del VAR que no está siendo la correcta, que vuelven el fútbol más frío, cada vez la mercantilización mayor del fútbol, que parece que está solo pensado en vender y no los aficionados, vuelve más frío el fútbol. Entonces, no solo lo de la pandemia, hay muchas cosas que es verdad que, y a mí como aficionado del Atleti, pues cambian el escudo, cambian el estadio, te quita un poco esa pasión, se vuelve más frío, por tanto. Hay muchos componentes que, al menos en mi visión, no sé si para otros es más llamativo así el fútbol, le han quitado esa pasión. Se podría decir que el fútbol se ha convertido en un deporte más de dinero, más empresarial que emocionante, ¿no? Sí, tal cual. Mira, justo hubo un partido que yo lo pongo siempre de ejemplo para lo que comentas. Fuimos a Turín para justo, esto me parece que hicimos un vídeo para charlas de fútbol, si no me equivoco, para Juventus de Turín-Torino, y estuvimos allí, nos invitó la Juve a hacer un recorrido por su estadio y tal, y la entrada era en zona VIP. Yo me quedé flipando en zona VIP, la gente pasaba de ver el partido. Estaban ahí de negocios, sentados en mesas redondas, era un derby de Turín, la gente pasando completamente. Volvió el partido tras el descanso, la gente seguía comiendo en esos buffets, tal. Éramos los únicos sentados en la zona de nuestro palco, era un palco grande, pues a lo mejor tenía capacidad para 200 personas,
estaban 190 y pico comiendo y les daba igual el partido. Entonces se ha convertido en un sitio para que la gente con pasta haga negocios y así se ven las entradas de los partidos, que cada vez es más complicado para la gente de clase trabajadora poder ir al estadio. Entonces yo lo pongo como ejemplo de que el fútbol es un deporte para todos, pero cada vez está hecho más para los más pudientes. Y un poco en relación a todo esto, claro, el VAR, es verdad que en el Mundial de Rusia, que nos has comentado que asististe, tuvo mucho éxito, claro, todas las selecciones lo elogiaron, pero en cambio hemos visto como la Liga Española siempre ha estado comentado y discutido, claro, ¿a qué crees que se debe todo esto? Pues al mal arbitraje español. Al final las personas que se encargan de esto son los árbitros de toda la vida, que cada uno tiene un criterio, no hay criterios comunes. Ahora mismo yo no me aclaro con ciertas cosas como las manos, se pitan manos intrascendentes que son involuntarias, pero como no la tienen una posición natural, se pita mano. Otras acciones a lo mejor más fuertes no se pitan. Entonces es como no hay unos criterios comunes, de repente podemos ver en un partido que algo exactamente igual a lo de otro partido se pita o viceversa, que el otro no se pita. Entonces vamos a seguir siempre con polémicas, se pierde mucho tiempo, para un poco ese ritmo. Para mí es un avance. Y un amigo, por ejemplo, dice que la forma de que el fútbol se vuelva menos frío con el VAR y que este avance se utilice para bien es que sea que tú tengas la posibilidad de solicitar el VAR 2 veces durante el partido y que también entra dentro de la táctica del entrenador, decir, venga, lo utilizo ahora y que vayas a verlo y que el árbitro vaya a ver la jugada, lo repite, porque es que hay momentos que jugadas intrascendentes, tal, se está perdiendo muchísimo el tiempo, o no sé, supongo que con el tiempo irá perfeccionándose, pero no puede ser que estén 4 minutos para tomar una decisión que parece clara, o que el árbitro no vaya de primeras y se espera que le digan desde el VAR y luego entonces va él a verlo, o sea, se pierden 5 minutos de una forma absurda sin ir él rápidamente de primeras y tomar una decisión. Creo que irá mejorando, pero para mí la culpa la tiene el mal arbitraje español. Sí, tal cual. Y hace unos meses que ya nos dejó Michael Robinson y tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cómo es esa experiencia? Pues la verdad es que fue muy buena, justo con Juan y con Guille, lo he comentado antes, teníamos Kaiser TV, todavía no eran ni campeones ni charlas en este proyecto que si lo buscáis no vais a encontrar nada porque se borró de YouTube. Quizás queda alguna pieza locutada, pero creo que saliendo nuestras caras ya no queda nada. Creo, vamos, a lo mejor se nos escapó algo. Entrevistamos a Robinson, fuimos allí a los estudios de la cadena SER, la verdad, muy simpático, nos cayó genial, estuvo más de 1 hora con nosotros, que al final éramos 3 chavales que estábamos en la carrera y que decidió darnos su tiempo. Y recuerdo que acabó la entrevista diciendo, bueno, aparte que se enrolló muchísimo, dice, bueno, lo tengo que dejar ya porque me llevo meando media hora y tengo que ir al baño ya, tal, y nosotros riéndonos en plan, haberlo dicho antes, tal, que no pasa absolutamente nada. Y el pobre como diciendo, bueno, es que me llevo meando media hora. Y recuerdo esa anécdota y luego lo simpático que fue que al final éramos 3 chavales que comenzamos con esto y estuvo 1 hora con nosotros sin ningún problema. Y su último documental, ¿qué opinas? ¿Te gustó? Pues si te digo la verdad, todavía no he tenido la opción de verlo, así que no puedo juzgarlo. Es verdad que me lo han recomendado muchísimas veces, pero llevo unas semanas un tanto complejas y lo tengo apuntado, lo veré en estas semanas, pero no he tenido todavía la oportunidad. Ya con la llegada de YouTube, de muchos periodistas en el mundo de YouTube, ¿crees que se ha dejado a banda el periodismo convencional y ahora la gente prefiere pues, ver algún vídeo de YouTube a leer el periódico? Creo que hay un nicho de mercado que así lo prefiere, ese público joven y no tan joven, ¿eh? Hay gente incluso más mayor que yo que recurre a YouTube para esos análisis y es que hay analistas muy buenos en YouTube, hay periodistas muy buenos y también creo que hay menos competitividad porque tú puedes ver un vídeo de Miguel Quintana y luego ver el de Rafa Skrit, no hay como en la televisión o en la radio que tienes que competir por las audiencias porque hay programas a la misma hora. Entonces, eso también hace que haya más hermandad entre la gente que está en YouTube y luego aparte más contenido de calidad. Yo siempre lo digo en YouTube, hay contenido de calidad si lo buscas, también hay contenido muy malo si no buscas el contenido de calidad. Entonces, pues al final como todo también en YouTube se hace mal periodismo deportivo. Pero la diferencia con respecto a otras épocas, que a lo mejor cuando yo empezaba la carrera, y ya no me voy más para atrás porque es así, eh, tú no necesitas una gran compañía o no necesitas juntarte con mucha gente para crear algo. Al final con una cámara en tu propia habitación, si sabes comunicar bien, si sabes llegar a tu audiencia y editar bien las piezas,
puedes llegar a tu nicho de mercado. Esto te pones en el año 2010 y es muy complicado que una persona por su cuenta llegue a un nicho de mercado. Tiene muchas ventajas para el periodista y puede ser una salida más. ¿Qué pasa? Que a mí, por ejemplo, me han venido gente pues, con entrevistas o pidiendo consejo, que digo que también es muy complicado, que hay muchos componentes intangibles, pues que justo la subjetividad de las personas haga que tu contenido le guste, no le guste, que lo puedes estar haciendo muy bien, tu contenido puede ser genial, además tú un buen comunicador y por lo que sea X motivos no llegues a la audiencia. Yo siempre lo he pensado, nosotros tuvimos la fortuna de empezar pronto en YouTube. Si yo empiezo ahora mismo en YouTube, no llegaría a la audiencia ni de broma que llegué en 2015, 2016, cuando empezó. ¿Qué pasa? Que tuvimos la fortuna o buscamos esa fortuna de ser de los primeros en empezar. Si hubiéramos empezado ahora, ya hay tanto contenido que es muy complicado abrirse un hueco, pero la ventaja es que puedes aprender por el camino. También siempre doy este consejo, digo, si a ti te gusta las plataformas digitales, te gusta editar, te gusta todo este contenido, hazlo para tú crecer como profesional, no buscando esa audiencia, sino, pues mira, voy a editar las piezas, voy a publicarla en YouTube y yo mismo voy a seguir mejorando como periodista y luego si llega la audiencia o no, pues sea secundario, al menos en tu formación. Luego ya te preocuparás el día de mañana si es tu sustento o no, pero en tu formación no pasa nada por no tener audiencia si quieres aprender. Y en la actualidad, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues voy a Madrid un par de veces al mes para grabar Sabora Fútbol, que es el canal de Mau 5 Estrellas, que lo hago con Juan y con Guille, además con otros periodistas como Nacho, o como Spursito, que viaja desde Barcelona. Entonces eso es una vez al mes y luego grabo Coppola, que es un podcast de entretenimiento puro, hacemos bromas con respecto al fútbol, también allí en Madrid con otros amigos y un poco irreverente, que siempre lo digo, hay gente que nos ha entrevistado, nos ha preguntado por Coppola como periodista, yo ahí no ejerzo de periodista, es 5 amigos que se sienten a hablar de fútbol y no hay una preparación más allá de eso. Entonces esos son los proyectos de fútbol. Y en Granada, que es mi lugar de residencia actual, tengo proyectos vinculados a otros campos que nunca había trabajado. Tengo un proyecto que se llama Menú de Historia, que es un podcast sobre diferentes conflictos históricos. También no tiene por qué ser pone que no hay límite de tiempo en la reunión. Uy, espera, sí. Bueno, no sé qué ha pasado, pero sigue grabando esto. A ver, ¿sigue grabando? Vale, le digo, Sí, ok, sí, sí. vale. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues como comentaba, Menú de Historia, que es un proyecto en el que cuento diferentes episodios de la historia, algunos más complejos, como por ejemplo genocidio de Ruanda, conflicto israelí-palestino, el IRA, otros más tranquilos, como Siete Maravillas del Mundo Antiguo, Mundo Moderno, y ahí es el único proyecto en el que yo he estado que soy yo todas las partes, parte creativa, documentativa, de edición, y estoy en Spotify, en YouTube también, aunque es contenido exclusivamente para podcast, pero se puede escuchar también en YouTube. Y luego tengo un programa en una radio libre de aquí de Granada que no cree en la publicidad y también tengo completa libertad para hacer contenido y ahí hago entrevistas a gente de diferentes ámbitos, también fuera del fútbol, pues entrevisto a activistas de ecologismo, entrevisto también a gente que hace cosas de educación, periodistas, voy viendo sobre pues, a tiempo vista a quien quiero entrevistar y entrevisto a gente de diferentes ámbitos con un contenido social, político, cultural y esto se emite en la provincia de Granada. Son los proyectos que hago aquí y al final tengo diferentes proyectos, unos por mi cuenta, otros en Madrid y es lo que hago actualmente. Has estado hablando de los proyectos de historia que tienes. Y Uh -huh, también hay una sección en Sabor a Fútbol que uh es -huh. que ponéis un mapa mundi sobre el futbolín y habláis de historia. ¿De dónde viene tu ambición esta a la historia? ¿Cómo surge A esto? ver, a mí la historia y la geografía siempre ha sido las asignaturas que se me han dado muy bien en la universidad, en el instituto, y lo puedo sacar también la geografía, por ejemplo, al fútbol. Yo recuerdo de pequeño, siempre, pues cuando había selecciones, a ver dónde está esta selección, cuál es su capital. También tenía mapas en el cuarto de mi habitación, entonces siempre estaba mirando mapas, entonces me encantaba ahí la geografía. Y luego como periodista ya me di cuenta que yo no soy un analista del fútbol, puedo analizártelo, pero no soy el mejor analista. A mí lo que me gustaban eran las historias dentro del fútbol. Pues, por ejemplo, si la patada de Boban
fue muy simbólica en el conflicto de los Balcanes. Me interesaba qué pasó en los Balcanes en los 90. Entonces, a través del fútbol, pues de esa patada de Boban, ya investigo qué pasó en los Balcanes. Entonces, empiezo a aprender cosas de la historia. Y yo recuerdo que los libros que más me han gustado relacionados con el fútbol son libros de historia relacionados con el fútbol contra el enemigo, libros así que me apasionaron. Entonces, ha sido como un aprendizaje de, vale, me apasionaba el fútbol, pero la parte histórica del fútbol, y poco a poco me he dado cuenta que también la historia sin el fútbol me apasiona. Entonces quería tener un proyecto en el que el fútbol no fuera protagonista. ¿Y crees que esa parte de la historia que ahora nos estás comentando se está perdiendo un poco? ¿Está perdiendo Dentro esa del esencia fútbol, de verdad? dentro del fútbol dices. Sí. Pues puede ser. Creo que también para mí es el pez que se muerde la cola. Cada vez la información de periodismo que se da, al menos en los medios tradicionales, es peor. Entonces, la audiencia que consume periodismo deportivo está menos informada, sabe la actualidad de Madrid y Barça y poco más, y a veces ni eso. Sabe el último peinado de Cristiano Ronaldo, pero no sabe si ha marcado 2 goles el fin de semana pasado. Entonces, pasa que cada vez en el periodismo deportivo, al menos en los medios tradicionales, no se habla de lo que pasa dentro del terreno de juego. A mí me da igual lo que haga un futbolista en su vida privada, salvo que afecte a su vida profesional. Es decir, si ha tenido un accidente o algo que impida que juegue el domingo, pues sí que es noticia. Si sale con no sé quién o si se ha hecho tal peinado, no es noticia. Entonces, creo que hay una falta de valores en el periodismo deportivo que ha provocado que la audiencia o el consumidor, en este caso, de información deportiva, esté cada vez menos informada, le interese menos la historia de sus equipos. Y hay veces que, por ejemplo, hemos comentado que, que soy del Atleti, y cuando alguien del Madrid me dice, tenemos 13 Champions, siempre le hago la pregunta, dime al menos 6 equipos a los que la llegues ganando la Champions. Y es que muchos ni te lo saben decir, y digo, ¿de qué te vale ese presumir si es que tampoco sabes ni la historia de tu equipo, ni te interesa? Es presumir por presumir, pues con esa chulería, pues y tal, pero que te da absolutamente igual realmente el fútbol. Lo utilizas. Pues bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Y Ha bueno, sido un verdadero placer. no, el placer ha El sido. nuestro. Espero que te lo hayas pasado bien. Genial, genial. Y cualquier cosa que necesitéis o lo que sea, me escribís al correo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale, Andrés. Genial. Que Que vaya tengáis bien. buena tarde. Igualmente, Leo. Igualmente. Chao. Hasta luego.